Hola chicos de Lógica, espero se encuentren muy bien, esperando que entreguen todas sus actividades y se les vaya a anotar en la planeación lo que deben entregar. Respecto a las proposiciones atómicas y moleculares, creo que ya les entendieron muy bien, pero a decir verdad quiero que las repasen muy bien respecto para qué evidentemente sirve estudiar lógica. ¿Para qué creen que ustedes sirva estudiar lógica? Quiero que de alguna manera me plasmen eso en las actividades que van a estar señaladas. Ahora bien, respecto a lo que sucede en estas épocas, aún hay quien a estas alturas les dice a los jóvenes que no desean ser ingenieros, ni informáticos, ni matemáticos, ni filósofos, y que aún así deben estudiar lógica porque nos enseña a razonar correctamente. Cada vez que uno escucha esta afirmación puede evocar este pasaje de Muriel Barbery al respecto de la gramática que encontramos en la novela La elegancia del erizo, que estaría bien que la descargaran o bien si tienen la posibilidad de comprarlo. Bien, el pasaje menciona que algunos tan incompetentes en gramática como algunos de los hombres que están sujetos a ser cultos, desde luego, es como para pegarse un tiro. Él ha añadido luego, mirando especialmente a alguien, pero menciona que para qué sirve la gramática, para qué sirve. Le ha preguntado a esta persona y responde, pues deberías de saberlo. Y le contestan, me pagan para que les enseñe, pues no para replicar lo que sé con sinceridad. Por una vez, pues nadie se ha tomado nunca la molestia de explicarlos. La profesora que estaba haciendo alusión a este diálogo ha dejado escapar un largo suspiro en plan encima de que tiene que tragarse esas preguntas tan tontas. Le responde, sirve para hablar bien y escribir bien, para eso sirve la gramática. Entonces he creído que me iba a dar un infarto, menciona. Nunca había oído tamaño tontería, dice, y con eso no quiere decir que no sea verdad. De alguna manera dice que es una tontería como una casa decir a unos adolescentes que ya saben leer y escribir que la gramática sirve para eso. Es como decirle a alguien que se tiene que leer una historia de los cuentos de los siglos anteriores para saber si hace bien de alguna manera sus tareas en casa o no, y pues realmente no tiene sentido. Efectivamente, responder a la lógica formal que ya la saben comprender, desarrollada por matemáticos, lingüísticos y evidentemente filósofos, sirve para pensar bien. Es una necedad tan grande como decir que la gramática sirve para hablar y escribir bien. Eso no, realmente no es al menos exactamente lo que se quiere decir. La función fundamental del estudio de la lógica es, como ya se expuso, es conocer en virtud de que se produce una conservación de la verdad en un razonamiento. Para eso hay que tener claras nociones relativas a la pertenencia a conjuntos en razonamientos silogísticos, aristotélicos del tipo todo A es B, que eso ustedes ya lo saben, pertenece a, en conclusión X pertenece a B. Esos silogismos ustedes ya los elaboraron. Y claro, el significado de las conexiones lógicas, la conjunción, disyunción e implicación tienen que expresarse en las tablas de verdad, parafraseando a mi primer, de alguna manera, de la filosofía, como uno está ante la lógica, en este caso ante las tablas de verdad y la relación que hay entre ellas y las reglas lógicas del razonamiento correcto. Es como quitarse unas gafas que uno hubiera llevado siempre puestas sin saberlo y mirarlas por primera vez. Así es la lógica, pero quitarnos las gafas nos hace ver mejor, precisamente, aunque si nos permite constatar de modo plenamente consciente el funcionamiento de algo que antes dábamos por hecho, entonces pues evidentemente la lógica permite mostrar que evidentemente no demostrar, porque ciertas secuencias de razonamiento son reglas válidas y otras no lo son, aunque lo parezca en un momento dado, sino falacias formales, falacias lógicas en virtud de la estructura del razonamiento. Entonces los ejemplos que hemos mencionado, pues de alguna manera a ustedes ya les han ayudado. Pensemos en estas dos secuencias de premisas y conclusión.
Una de esas secuencias es una estructura de razonamiento lógico válido y que conserva la verdad de las premisas, y otra no lo es. Ejemplo, si llueve, entonces la calle se moja. Segunda premisa, la calle está mojada, entonces por lo tanto ustedes deduzcanlo, pues evidentemente ha llovido. El segundo ejemplo, si llueve, entonces la calle se moja. Segunda premisa, ha llovido, por lo tanto la calle se moja. Estos son ejemplos evidentes que ustedes los manipulan a la perfección. Podemos formalizar diciendo que P implica Q, entonces la conclusión P es asimismo formalizar diciendo que P implica Q y por lo tanto en conclusión Q. De alguna manera, si volvemos y expresamos las tablas de verdad, que posteriormente las vamos a saber, se van a dar cuenta que estas sentencias van a ayudar a mejorar su pensamiento correcto y evidentemente a fundamentar lo que quieren decir en la realidad. Entonces estudiar lógica sirve precisamente para que estén conectadas esas ideas que tienen en su mente, para poderlas expresar correctamente en la realidad y no caer en el error. Precisamente las proposiciones atómicas y simples dan esta pauta para que ustedes mejoren respecto a la gramática, y que también hay una semántica, pero no se olviden que la semántica solamente son escuetas pronunciaciones a partir del habla, y que lo que yo hablo a lo mejor quizás no tenga concordancia con lo que se está viviendo, con la realidad, es decir, es mera semántica. Alguien así en los sofistas, cuando ustedes escuchen a alguien que no tiene razón de, le pueden decir, oye, es mera semántica lo que dices, no hay algo intercalado con lo que se quiere mencionar acerca de la realidad. Es decir, lo que dices no concuerda con las acciones externas o ajenas de lo que sucede como hechos o fenómenos sociales. Entonces, evidentemente, la lógica les va a ayudar a tener esa composición debidamente argumentada y a lo que verdaderamente se piensa. Esos pensamientos que son y que engloban la totalidad de los fenómenos que se producen en su mente sin recurrir a hechos. Ustedes inmediatamente deducen, y evidentemente en las diferentes disciplinas filosóficas también se puede decir que con la lógica de alguna manera se puede decidir el destino de la existencia humana, los símbolos, signos, religión, etcétera, y que se caen en unas falacias, pues están condenados totalmente a repetirse en esa cuestión, ¿no? Es importante que ustedes tengan esa preponderancia, esa prepotencia por significar el carácter de la lógica respecto a lo que piensan, a lo que se les devela como verdadero, y evidentemente que tachan como incorrecto, pero también a decir verdad. Si solamente la verdad fuera una ilusión, la lógica tendría sentido. Reflexionen eso, por favor. Si los sentimientos se esclarecen con la lógica, si las emociones, si lo que nos hace persona, si las intenciones se reflejan conforme la lógica, de qué manera podemos representar todo eso, todos esos fenómenos, y si nos equivocamos como persona, cómo podemos responder ante ese tipo de situaciones, si con las emociones o como un razonamiento bien correcto, bien argumentado. Y si los filósofos ayudaron a concebir el pensamiento que se refleja en la lógica, ustedes determínanlo. ¿Para qué sirve estudiar lógica? Con las proposiciones atómicas y moleculares. Les agradezco mucho. Muchas gracias.